Momento de charlar con Guillermo Martínez, doctor en Ciencias Matemáticas de la UBA y también escritor, uno de mis favoritos, debo decirlo, antes que aparezca, pero bueno, esperemos que esté del otro lado ahí para vernos y charlar. Hola Guillermo, ¿cómo va? Hola, ¿cómo estás, Flavio? Encantado. ¿Bien? ¿En pausa este martes? ¿Todo bien? ¿Todo muy bien? No te veo, pero te escucho. Bien, bueno, ahí vamos a ver, yo te estoy viendo ahí. Bueno, el motivo de la charla, o por lo menos el punto de partida, son 11 tesis sobre la escritura de ficción, que tiene un paréntesis, ¿no? Muy bien incorporado, ¿no? Porque además de las tesis, ofreces, digamos, una respuesta a esas tesis, ¿o no? Bueno, la idea fue hacer un libro con cierto espíritu dialéctico, a la manera un poco de Seis propuestas para el próximo milenio de Italo Calvino. O sea, Ujú. en Seis propuestas para el próximo milenio, que fueron 6 conferencias que él iba a dar en Estados Unidos, murió antes de escribir la última. Sí. Para cada uno de los atributos que él consideraba que debían pasar al próximo milenio, que eran sus preferencias en Ujú. definitiva, no dejaba de ver las razones de la posibilidad opuesta. Él habla en la primera conferencia de la levedad y dice, no son menos atendibles las razones del peso. Después habla de la rapidez y dice, pero también existen las novelas de la dilación, de la espera. Y en fin, para cada atributo que propone, menciona un poco al pasar la posibilidad opuesta. Entonces yo quise hacer un libro en donde la posibilidad opuesta tuviera un poco más de espacio, ¿no? Se Bien. consideraba con la seriedad de vida, para que no sea un libro de meras preferencias, Ujú. ¿no? Sino que analizara también la complejidad de los asuntos, porque bueno, la literatura es un terreno de arenas movedizas y sabemos que para cada afirmación que intentemos sostener va a haber un contraejemplo perfectamente legítimo, ¿no? Entonces, más bien me interesaba la idea de dar criterios y de sostener criterios. Por Bi- supuesto, no todo para mí es igualmente válido, ¿no? Ujú. Un poco ese es el desafío del libro, poder decir, hay una frase de Todorov que me Sí. gusta mucho, casi como una divisa, que es la posibilidad de oponerse al nihilismo sin dejar de ser ateo, ¿no? O sea, una cosa es que Dios no exista y otra cosa es que todo valga, ¿no? Totalmente. Eh, el punto de partida del libro también son, como decías decían las conferencias de Calvino, son conferencias también, ¿no? A partir, digamos, Una conferencia una que conferencia de di Filba, ¿no? en Silva, Filba, sí. pero que estaba precedida por muchos años de clase en la maestría en escritura creativa de la UNTREF y un seminario que yo di en el City College en Nueva York, donde reuní de algún modo por primera vez estos ejemplos que después repetí bastante a lo largo de mis clases, Bien. que me parece que son ejemplos un poco, bueno, como tienen que ser los ejemplos, un poco críticos, ¿no? En el sentido de que ilustran y a la vez marcan límites y a la vez señalan otras posibilidades. Entonces, bueno, cuando uno reúne esos ejemplos que dejan a los alumnos, digamos, con cierta Mm. claridad sobre los problemas, después trata de insistir sobre ellos, ¿no? Entonces, bueno, finalmente este libro es como una decantación de clases de escritura creativa. Bien. Recuerdo en la Universidad de La Plata, cuando entré en la carrera de letras, unos teóricos daba José Luis de Diego y José Amícola, que era Introducción a la Literatura. En las primeras clases ellos planteaban al auditorio de todos los estudiantes una cuestión de que decía, si se anotaron en la carrera para escribir mejor, abandónenla porque no es el fin de esta carrera, ¿no? Después uno descubría que en realidad había mucha información y había solamente saber leerla y uno descubría que escribía básicamente mejor a lo largo después de la carrera, ¿no? Pero era como una advertencia engañosa, si quiere, ¿no? Porque bueno, en realidad... Bueno, eh, no sé si tan engañosa, porque durante muchos años la carrera de letras fue más bien historia de la sí. literatura, ¿no? Mm.
y autopsia de la literatura, ¿no es cierto? De hecho, hay una frase famosa también de Piglia que dijo, bueno, como yo quería escribir, decidí estudiar historia y no literatura. Creo que tenía su punto, ¿no? Porque muchos se desaniman porque se escudriña, digamos, la literatura desde tantos puntos de vista que parece que es una empresa imposible escribir, ¿no es cierto? Sin embargo, en los últimos años, por ejemplo, en la cátedra en la Universidad de Buenos Aires, en Puan, digamos, hay un seminario de escritura creativa que lo da Elsa Dukarov, que tiene un éxito tremendo. Es decir, creo que se ha cambiado un poco el enfoque, y también hay una licenciatura en escritura creativa, que ya es como una carrera, porque lo de la maestría, que fue la primera, digamos, en Buenos Aires y en Latinoamérica, la que dirige María Negroni, ¿no? Yo fui profesor desde el fui el profesor que inauguró la maestría, digamos, di la primera clase, me tocó dar la primera clase, y di muchos años allá. La maestría es justamente un estudio de posgrado que reúne a aspirantes que vienen de carreras muy diferentes, lo que también le da una riqueza particular, ¿no? Porque vos ves abogados, gente del cine, del teatro, de las danzas, de la literatura, pero también de las ciencias exactas, o sea que hay un grupo de estudiantes en general que es interdisciplinario y que le da cierta riqueza, ¿no?, a la discusión, porque vos ves cómo vienen de diferentes lados, ¿no?, las inspiraciones, las formas de mirar el mundo, los estilos para escribir. Pero ahora hay una carrera específica de escritura creativa, creo que es en la UNA, ¿no? No estoy seguro. 11 tesis sobre la escritura de ficción, y mi primera, rápidamente en la adolescencia, lo primero que descubrí, similar a esto, nada que ver, digo, fue el decálogo del perfecto cuentista de Quiroga, ¿no? Fue como una aproximación a algo que indicaba, después está el de Monterroso, hay un montón, todos decálogos, ¿no? Sí, en mi libro hay un dodecálogo, porque digo que no tengo supersticiones por el sistema decimal, ¿no? Eso es, digamos, interesante, ¿no? Las supersticiones, porque bueno, ahí Borges tenía un poco de supersticiones con los números, ¿no? Bueno, no sé por qué el número 10 tiene cierta predominancia, ¿no?, en los decálogos. En el caso de mi libro, en realidad es un pequeño guiño a 11 tesis sobre Feuerbach de Marx, ¿no? Y en realidad yo diría que son 10 tesis y una metatesis, que es como una reflexión sobre las tesis que se van a dar a continuación. Es muy interesante el recorrido, Guillermo, porque bueno, empieza donde tiene que empezar y termina en el final al margen de los apéndices, ¿no? Que bueno, tiene que ver con distintos elementos que se suman. Recién mencionabas, ahora me quiero adentrar un poco en el libro, a la figura de Ricardo Piglia, lo mencionaste, y Ricardo aparece en varios momentos, ¿no?, con sus escritos. Bueno, él tiene un ensayo que fue fundacional, en cierto sentido, para pensar una cantidad de cosas, que es tesis sobre el cuento, ¿no? Yo siempre lo daba también en mis clases, y yo escribí una pequeña variación sobre estas ideas, que justamente lo que intentan es extender esas ideas a todo relato, en el fondo, no necesariamente al cuento, y pensar esta idea de él, de las dos historias, en realidad como dos lógicas. Él lo señala en algún momento esto, como que en un cuento hay como dos tipos de causalidades, ¿no? Yo sobre todo lo señalo al pasar. Yo hago pie en esa idea con un poco más de énfasis. Me parece que esa es la forma más correcta de mirar a la cuestión. Digamos que hay dos lógicas que conviven y se solapan a lo largo de un relato, ¿no? Una lógica es la que se plantea secuencialmente a lo largo de la narración y que es la que el lector recibe, pero el autor por detrás
digamos, sabe que hay algunos elementos que parecen contingentes en la primera lógica, parecen intercambiables, parecen superfluos, y sin embargo son absolutamente necesarios o cruciales para la lógica verdadera que él quiere, digamos, hacer comparecer al final del relato. Ujú. Entonces, más que dos historias, porque no siempre son dos Ujú. historias un relato, sí, para mí siempre hay esta idea de las dos lógicas. Sí. Salvo los relatos que deliberadamente, y él también lo señala en su ensayo, deliberadamente no haya ningún tipo de revelación al final, ¿no? Que serían los relatos a la manera de El río de los dos corazones de Sí. Hemingway, ¿no? O sea, relatos en donde no hay en el final ningún elemento que resignifique lo anterior, sino que más bien al final te envía a leer con más atención lo anterior, como diciéndote, bueno, lo importante ya está contado, ¿no? Ujú. Y en eso Hemingway tenía una maestría, ¿no? Esa fue la gran apuesta de Hemingway. Lo que yo les digo a mis alumnos en general es que tengan cuidado con el iceberg porque no demasiada gente quiere nadar tan profundo, ¿no? Y en aguas tan frías, ¿no? Y también les digo, cuidado que el iceberg no sea finalmente un cubito de hielo en el vermut, ¿no? O Es sea, las dos verdad. cosas, ¿no? O Eso, sea, la teoría del iceberg es un poco consoladora a veces, ujú. ¿no? Es interesante, pero cuando realmente hay un iceberg y cuando realmente hay un lector que puede penetrar en esas profundidades, ¿no? Para apreciarlas. Ujú. Hablabas en el libro, y es verdad que aparecen un montón de ejemplos, ¿no? Vas citando en cada tesis, hay ejemplos, pero también lo que me pareció que es interesante, Guillermo, es que los ejemplos no son solo ejemplos. Digo, al modo de que son, uno se permite dialogar y vos dialogás con los ejemplos. No es que aparecen los ejemplos de cada cosa que está diciendo, sino hay un diálogo que enriquece mucho más al lector, ¿no? Se Muchas dialogan con gracias, eso. porque esa fue la parte para mí más importante, tratar de lograr que los ejemplos cumplieran la doble función de ilustrar, Ujú. pero a la vez de proporcionar los elementos para que la teoría, digamos, se separe de los ejemplos, ¿no es cierto? Que no sean meros ejemplos, Claro. sino que den ideas, que fijen criterios. Por eso yo digo que para mí este es un libro teórico práctico, que es como una decantación de todo un trabajo que en las clases es un trabajo teórico práctico. No se Ujú. puede separar entre la teoría y la práctica. Bueno, yo lo que lamento es no tener de algún modo ejemplos de cuentos de, digamos, de aspirantes a escritores y de la clase de cuestiones que yo señalo. Pero entonces traté de mostrar en estos ejemplos de escritores de algún modo aceptables, Ujú. aceptados, traté de mostrar esa variedad de posibilidades. Pero para mí, de lo que más contento estoy con respecto al libro es de que me parece que cualquier persona que se haya propuesto seriamente escribir va a encontrar que muchos de los problemas que se discuten son los problemas que aparecen cuando uno trata de crear un texto, ¿no? Esa Ujú. es un poco la diferencia entre lo que decíamos antes sobre cómo se estudia en la facultad. Sí, sí. La facultad se toma el texto como terminado, digamos, listo para los desarmaderos de la interpretación, ¿no? Ujú. De las intertextualidades, de las genealogías, como si el texto fuera una cosa ya consumada. Salvo la idea de la crítica genética, que es una crítica que sí tiene en cuenta el proceso de creación, Ujú. ¿no? Totalmente. Pero en los talleres, con lo, con lo elemental que pueda sonar la palabra taller, ¿no es cierto? Y lo ligado que puede estar a los talleres de confección, costura y las grandes cantidades de desprecios que suman los talleres a lo largo de la historia. Sin embargo, hay un objeto de estudio diferente, interesante, que me parece que estos libros, bueno, no solamente el mío Ujú. viene después de una larga serie de otros libros, ¿no? Es un objeto de estudio que se está empezando a precisar y a separar y a tener su propia identidad, ¿no? Que es la creación de un texto, que es un problema totalmente diferente.
¿no? En la creación de un texto tenés que discutir esta clase de cuestiones, cómo se pasa la información, cómo se introducen los personajes, cómo se lucha contra el lugar común, todo eso, de algún modo, está invisibilizado en la crítica habitual, ¿no? Ujú. Otro apellido que aparece a lo largo del libro, Guillermo, es el de Borges, ¿no? Y recuerdo varias veces, recuerdo charlar con Martín Coan, y en un momento de la charla apareció Borges y Martín decía, nunca podemos escapar del influjo de Borges, siempre aparece en los diálogos de escritura, literatura y demás, ¿no? Y bueno, y está muy presente en estas 11 tesis, ¿no? Sí, tampoco veo la necesidad de escapar como si No, no, fuera un digo. fantasma terrible, ¿no es Ujú. cierto? Como si fuera el fantasma No, del no sé. mundo. Me parece que es un abuelo benévolo que nos Mm, enseñó bastante, que totalmente. sabía mucho, que nos enseñó a leer, que nos señaló autores, que criticó, que también nos dio una lección, digamos, de cómo posicionarte frente a otros Ujú. autores, no se dejó impresionar por Joyce en su momento, se burlaba de Shakespeare, me parece que tiene una actitud Sí, hacia la literatura muy interesante, también totalmente. como lección, ¿no es cierto? Una Ujú. especie de mezcla de pudor, modestia y soberbia. No, no digo soberbia, pero orgullo, Ujú. ¿no es cierto? Como diciendo, bueno, vamos a ver qué tal este Joyce, ¿no es cierto? Totalmente. No se dejaba aplastar, digamos. Esa me parece una gran lección ya. Y luego tenía una cantidad de preferencias un poco a contramano de lo que eran las corrientes predominantes en su época. Así que de ningún modo siento que uno deba escapar. Sí, sí, sí. Por supuesto el peligro es quedarse en la casita del abuelo. Exacto. Sí. Bueno, eso Bajo el techo, ¿no? claro, bueno. Entonces me parece que también los que dicen yo solamente leo a Borges, y bueno, desconfío un poco. Si Ujú. solamente podés apreciar a Borges, Y o si solamente podés creer que las cumbres de la literatura están ahí y no hay otras posibilidades, no hay otros, no, creo que mm, no. Entonces me parece que, bueno, ya lo viste en mi sí, libro aparece Gombrowicz, aparece Patricia Highsmith, que quizá totalmente. Borges la desdeñaría, eh, aparece Milan Kundera, que me parece otro gran filósofo de la literatura, o sea, me parecen los ensayos de Kundera extraordinarios y que no han sido mirados con la profundidad con que se deberían, y que tiene una cantidad de enseñanzas muy interesantes sobre literatura. Aparece Pablo de Santis, un contemporáneo mío, Ujú. que tiene un libro precioso, ¿no? Contar un secreto. Aparece Liliana Hecker, por supuesto, que fue mi maestra de literatura. O sea que hay muchos autores que a mí me parecieron formativos. Bueno, por supuesto Henry James, no tengo que decirlo. Pensaba cuando leía el libro, Guillermo, en muchas cosas, y en el capítulo de los finales, ¿no? Digo, de este libro de tesis de escritura creativa, a mí me pasa que muchas veces, digo, sobre todo en las novelas, no en los cuentos, ¿no? Que hay una diferencia entre finales de cuento y novelas que Sí, he trabajado muy bien, que me suelo recordar más ese golpe que también mencionás, inicial de muchas novelas, ¿no? Como esa primer parte de las novelas, me las suelo recordar más que los finales a veces de las novelas incluso que me gustaron mucho. Me parecen, en mi memoria me queda mucho más presente esos comienzos que el final de una novela que disfruté muchísimo, ¿no? Entonces me suele pasar muchas veces eso que tengo más presentes, los comienzos que los finales, ¿no? bueno, el cuento, sobre todo el cuento clásico, está pensado y de algún modo dirigido hacia el final. O sea, el Mm, principal efecto o lo que te deja el cuento es el final. sí. Porque en el final en general hay un vuelco de algún tipo. Aún en los que no apuestan a un final concluyente, pero aún en ese caso uno eh, a menos que deliberadamente haya una especie de interrupción arbitraria, ¿no es Ujú. cierto? Que también es de algún modo una teoría modernista, pero los que piensan en la conclusión, aun si en los hechos el cuento no termina de una manera concluyente, suele haber algo así como un juego de palabras, un recuerdo,
mirada hacia atrás, hacia lo contado, que termina de cerrar la historia, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante el final en un cuento, es tan importante como el principio. En cambio, la novela no es tan así, ¿no es cierto? Porque la novela se parece más, en ese sentido, a las obras de teatro, ¿no? Que algunos personajes hacen mutis un poco antes de tiempo y se van cerrando los cabos, y no se cierra todo a la vez, ¿no? Van desapareciendo los personajes, se van muriendo. No se espera tampoco la experiencia de lectura de una novela, no está pendiente del final, a menos que sea una novela policial de Claro. intriga, por supuesto, a menos que sea una novela de espionaje, por supuesto. A menos quizá que sea una novela de horror en que se espera algo así como la aniquilación final del monstruo, pero si no está tan guiada por el género, acabo de leer este año, por decirte algo, La inmortalidad de Kundera, y uno desde el principio sabe que no puede esperar cierres, clausuras, Claro. novela, ¿no es cierto? O sea, todo el juego es un juego abierto. Ahí entra un poco esa frase que dijo alguna vez Cortázar en Cuba, ¿no? Con respecto a los finales de los cuentos, algo así, que la novela gana por puntos y el cuento debe ganar por nocaut, ¿no? Algo así. Claro, bueno, ahí está, ¿no es cierto? Hay una acumulación. Sí, no es una frase original de Cortázar, No, es sí, sí. interesante. Es una frase de un amigo de Cortázar, Bien. pero quedó como una frase de De él, Cortázar. que la mencionó. Sí, lo dicen las clases de Nueva York. Sí. Y en general, creo que es así, o sea, en la novela vos... Bueno, también tiene mucho que ver con la manera en que cada quien escribe novelas, ¿no? En mi forma de escribir novelas, yo tengo como dos experimentos, si querés llamarlos, o dos modos. Por un lado, concebirlas como cuentos en lo esencial, es decir, en la unidad, en que no haya demasiadas digresiones, en que haya una tensión interna que se sostenga. Y lo otro es en tratar cada capítulo como si fuera de algún modo un relato en sí mismo. Bien. O sea, es difícil que en un capítulo mío no ocurra algo que tiene una importancia narrativa en sí, ¿no? O sea, no me gusta la idea del relleno en las novelas, ¿no? Bien. Entonces, cada capítulo también lo pienso como un cierto relato interno, por lo menos, ¿no? Que algo dices y algo prepara de lo que viene, ¿no? Pero bueno, hay otras novelas, como te digo, las de Kundera, que avanzan con varias líneas a la vez y que van uniendo un poco caprichosamente, o eso parece al principio, esas diferentes líneas. Otro capítulo del libro de estas 11 tesis sobre la escritura de ficción, Guillermo, tiene que ver con el policial, ¿no? Y ahí lo que me interesó, al margen de un montón de data que aparece, esta cuestión de un código de lectura, un lector nuevo genera, ¿no? Porque bueno, siempre hay cuando uno aborda una novela, ya de por sí acepta las reglas del escritor, ¿no? No importa el género, pero que en la escritura policial, en las novelas policiales, además, hay otro tipo de código a las aceptar. Dos cosas son ciertas. Cada género da su clave de lectura, ¿no? Eso se dice dentro del libro. Eso me parece algo importante, que es obvio, pero en lo que no se repara lo suficiente. O sea, cuando uno aborda una novela de un género, ya hay una especie de guía de lectura, de imposición de cómo va a ser el juego de lectura, ¿no? Pero en particular en el género policial, se sabe que esa clave es una clave de confrontación de inteligencias, y que lo que se está leyendo no se debe leer como si fuera verdad, sino por el contrario, como si fuera engaño, claro, entre líneas. Entonces eso plantea un pacto de lectura que es totalmente diferente con respecto a, creo yo, a todas las demás novelas, ¿no? Porque en todas las demás novelas, de algún modo, el lector se deja llevar, seducir, se deja, cae en brazos, ¿no? El escritor maduro. Había una novela que se llamaba En brazos de la mujer madura. Bueno, hay algo de eso, hay un acunamiento del lector. Sí. En cambio, en
Y hay una subyugación, ¿no es cierto?, que se da a veces por imperio de la escritura, por imperio de la autoridad, del nombre del escritor, ¿no? Bueno, si vas a leer algo de Borges, caes de rodillas, ¿no es cierto? O sea, bueno, todas esas cosas dejan de funcionar en la novela de intriga. Sabés que de principio que vas a ser engañado de algún modo, o sea, y parte del asunto del juego es descubrir antes cuál es la verdadera línea, ¿no? Lo que estaba escondido, lo que debe leerse entre líneas. Eso me parece ya interesante, como para valorar el género, que es un género muy despreciado, muy menospreciado, ¿no es cierto? Incluso dentro del género policial, ¿no? Están esas frases tan hirientes de Chandler, y graciosas por otro lado, ¿no? Pero bueno, a mí me parece interesante, en primer lugar, por esto que decimos del pacto de inteligencias, y en segundo lugar, porque, y esta es una experiencia que han tenido todos los lectores de novela policial, cuando aparecen los personajes, vos tendés a sospechar de todos, y en esa sospecha les creás una dimensión que no tienen en principio. O sea, hay toda una parte de la novela que transcurre en la cabeza del lector y que es mucho más frondosa que la novela realmente escrita. O sea, hay una especie de dimensión que vos añadís como lector. Eso tampoco ocurre en las demás novelas. En las demás novelas vos te dejás llevar por lo que el autor te dice de los personajes. Y de algún modo creés en lo que te dicen. En cambio acá no creés en lo que te dicen. Entonces está la dimensión de lo que te dicen y otra que vos imaginás, que a veces son delirios, bueno, pavadas. Me han dicho cosas que no tienen ni pie ni cabeza, pero la gente imagina. Totalmente. Imagina. ¿No es cierto? Que en otros géneros no se da esa especie de vale todo de la imaginación. Ahí también aparece mencionado un cuento brillante, perfecto para mí, que es La muerte y la brújula. Y esta cuestión de, en el policial, de introducir tempranamente un nombre o un indicio de algo que va a ser clave después, ¿no? Y que el lector lo va a olvidar. Y el lector lo va a olvidar porque se mete en otra cuestión en la trama, ¿no? Sí, y claro, para que no aparezca como un conejo que sacas a la galera. Claro, bueno, esa es una de las cuestiones que Borges observa en sus leyes sobre el relato policial. Agarrándome a esto, sí, hemos hablado cuando apareció la última vez tu novela, Guillermo, y cuando me empecé a leerla, se llama Una intriga literaria. Conseguiste darle, podemos hacer una vuelta de tuerca, ya que hablamos de James también hace un ratito, al género, ¿no? Porque uno al principio arranca con eso, leyéndola con los pactos que uno implica una lectura de un policial, ¿no? Y de pronto descubre que la intriga pasa por otro lado. Y que pasa por... es una novela de detectives donde el cadáver es la interpretación que nadie escurridiza, que nadie ha logrado detectar, ¿no? Sobre la obra de este autor. Sí, hay una vuelta, ahí hay una vuelta de tuerca, digamos, al género, ¿no? Digamos, con la víctima, podríamos decir, ¿no? Sí, más que... Para mí es como una confluencia entre dos géneros, ¿no? Entre el género del detectivesco y el género que a mí me gusta mucho de las novelas, diría yo, no sé cómo llamarlas, pero son las novelas sobre la escena literaria. Totalmente. Hay una cantidad de novelas que escribió Henry James, también Edith Wharton, ¿no? O sea, era un género frecuentado. También en la Argentina se escribieron varias novelas de ese tipo, ¿no? Bueno, también está Una visita al maestro. O sea, es un género que no está quizá tan... ¿cómo te puedo decir? No está tan asentado, pero cada tanto aparecen novelas de escritores, sobre escritores, ¿no? A mí me gusta mucho y no es algo... Me gusta a mí y creo que a muy poca gente más. No es algo muy apreciado, es más bien despreciado también. Veo que me estoy dedicando a géneros bastante despreciados. Otro aspecto interesante, bueno, aparecen las 11 tesis, aparecen los apéndices, pero también hay una cosa interesante que planteás, Guillermo, esta cuestión de, bueno, como una advertencia siquiera al que está escribiendo, está bueno,
tampoco tiene que ser todo teórico, ¿no? Lo teórico ayuda, pero bueno, también hay que dejar librado lo creativo, ¿no? Porque bueno, si no parece... Eso es fundamental, Claro. eso para mí es casi, te diría, la línea más importante del libro. La Mm, línea más importante del libro es vayan a escribir, en el claro, fondo. exacto. No traten de pertrecharse primero con una cantidad de armamentos teóricos para luego tirarse al agua, ¿no? Que eso, por eso cito a la frase de Hegel, ¿no? Sí. O sea, no hagan como el escolástico que quería aprender a nadar fuera del agua, Ujú, no. No hay forma de aprender a nadar si no es adentro del agua, ujú. ¿no? No hay forma de aprender a escribir si no es intentándolo. Y Bien. luego las cuestiones teóricas justamente se aprecian una vez que está escribiendo. Y uno se da cuenta de que son estas que yo señalo, y que posiblemente algunas otras, pero que estas son las que aparecen inmediatamente, digamos, ¿no? Totalmente. Te hago una última pregunta, Guillermo, y no te quito más tiempo, que tiene que ver, porque aparte de esto de escribir, ¿no? La escritura creativa y después aplicar lo teórico, en tu usuario de Twitter, Leo y Subrayo, me parece que también hay otra clave, ¿no? A la hora de, digamos, de tener una armadura o herramientas a la hora de escribir, ¿no? Esta cuestión de leer, pero subrayar lo leído, ¿no? Eso tiene que ver con algo en lo que reparé, te diría, ya de muy grande, hará unos 10 años, no más. Ujú, Y que es una idea que la estoy de algún modo tratando de decantar y que quizás dé lugar a alguna novela sobre la escena literaria en el ujú, futuro, que es que en la literatura hay una cantidad de hojarasca que uno tiene, necesita, digamos, montar, ¿no es cierto? Pero que en realidad la literatura se desliza en unos epigramas, en alguna frase, en algún momento, o sea que no todo es literatura en el sentido, te diría, alquímico, ¿no? Sino que hay ujú. momentos en que uno dice, esto era, ¿no? Y que está de algún modo preparado por toda esa cantidad de frases que pueden sentirse al leer como frases más o menos intercambiables. Dicho de otro modo, uno tiene que crear, esto también lo digo en mi libro, ¿no? Uno Sí. tiene que crear un ámbito cuando hablo de la literatura fantástica. Uno tiene que crear un ámbito para que el unicornio aparezca y aparezca de una forma natural, Ujú, verosímil, ¿no es cierto? Esa es la totalmente. elección de Borges en el arte narrativo y la magia, ¿no es cierto? Bueno, Ujú, eh, y creo yo que con los efectos literarios ocurre lo mismo, ¿no es cierto? Vos tenés que preparar con muchos cuidados, con muchos tejes y manejes, pequeños momentos, que son los momentos fulgurantes. Bueno, y de algún modo eso es lo que uno puede subrayar, ¿no es cierto? Y es como si ahí estuviera la cifra de lo que es literario, ¿no? Literario, si querés, al cuadrado, lo que ujú. verdaderamente es lo literario. Entonces, esa es la idea que me guió con esta idea de leo y subrayo. Voy leyendo y subrayando y después releo lo que leí, tiene que ver también con lo que uno olvida, ¿no? Subrayo con la esperanza de no olvidar del todo. Mm, Entonces, cuando releo desde el principio y miro los subrayados, es como si hubiera quedado en los subrayados lo esencial del ujú, libro, ¿no? Lo que finalmente estaba por debajo y lo que era verdaderamente importante. ujú. Totalmente. Y pienso en las anotaciones de Borges, ¿no? Los libros y sus subrayadas también, y ¿no? Los diálogos que Bueno, hacía. mira, también me ha dado mucha emoción en la vida ver algunos libros que yo me traje a la biblioteca de mi papá y ver algunos libros de él Mm, subrayados, ¿no? Entonces es como una especie de huella, y eso lo digo también la última vez, ¿no? Como una especie de huella que uno deja, eh, digamos, viste los andinistas, los escaladores que dejan en los pasos que encuentran, dejan alguna señal para que la gente se pueda orientar, ujú. ¿no? Sí. Bueno, es un poco eso, ¿no? O sea, uno lee mucho, los libros se olvidan, dos personas que leen el mismo libro leen cosas totalmente diferentes, entonces
Me parece interesante esa especie de trazo personal que es como si marcara un camino. Y a mí me ha dado mucha emoción encontrar en libros que consultó mi papá sus subrayados, Mm. ¿no? Buenísimo. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por la charla y Por favor. obviamente muchísimas gracias por el libro que es de suma utilidad. Bueno, ojalá que sea así. Te mando un abrazo muy grande, Abrazo Fabio. grandes. Chao, chao. Guillermo Martínez pasó por Maldición Eterna por la cuarta temporada del programa 104 con su 11 tesis y antítesis sobre escritura de ficción, un libro sumamente recomendable para todos aquellos, editado por Paidós, que les gusta escribir, asistan a talleres o no y quieran tener algún tipo de, podríamos decir, de secretos o tips para poder avanzar y lanzarse en algo tan fascinante como es la escritura de ficción.